Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción del Benidorm Fest 2025. Hoy voy a reaccionar a Celine Van Gil. El perfil de Celine Van Gil crea mucha expectación ya que hay un ala de misterio en torno a ella, ya que ella es una fotógrafa que ha dirigido campañas para Vogue o para Zara y que ha empezado su carrera musical. Bueno, es que todavía no la ha empezado. Alfred García, representante de España en Eurovisión 2018 junto a Maya con el tema Tu canción y concursante del Benidorm Fest 2023 con la canción Desde que tú estás. En su actuación, si recordáis, aparecía Andrés García, más conocido como Spanish King, y él es el abuelo de Celine. Y gracias a esa actuación y que Celine acompañó a su abuelo en Benidorm ese año, ahí conoció Alfred a Celine Van Gogh y ahora están trabajando juntos en su primer álbum. Por ello, esta canción está compuesta por Celine Van Gogh y Alfred García y está producida por Alfred García y Paul Álvarez. Así que ahora que conocemos todos los datos, estamos preparados para disfrutar de La Casa. Siguiente candidata para representar a España en Eurovisión 2025 y concursante del Benidorm Fest 2025. Celine Van Gil nos canta La Casa. 3, 2, 1, play. Esto es como la intro. ¡Qué exótico y sensual! Como la intro. ¡Toma, sensualidad! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué maravilla! Me lo imagino desfilando, bajando unas escaleras con plumas. Oh, muy interesante. Jessica Rabbit, un show de cabaret. Toma. Yo me voy de aquí para no volver. Lo siento. Oh, 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 qué bueno es esto, qué bueno. Wow, la intro, el sonido es completamente sensual. A mí me ha llevado a escenas de películas de los años 90 donde hay una escalera enorme, se va iluminando la escalera y baja una vedette con plumas, un montón de plumas que la tapan y se van quitando las plumas una a una y parece ella todo sensual. Además, también lo que me ha gustado es que la música, aparte de tener un ritmo muy marcado para moverse en el escenario, las trompetas de la música estaban transmitiendo una emoción, en este caso el descaro. Además, miremos la cara desenfadada, empoderada, en plan, a mí no me vas a engañar, conmigo no vas a poder. Y las trompetas, la música, te estaban transmitiendo ese descaro. Por eso la intro es completamente espectacular. Salga de un ascensor, salga de un montón de plumas, salga de donde salga. Aquí va a haber interpretación, va a tener una cara de póker y con esa cara va a transmitir ese enfado, ese descaro. Entonces me la imagino bailando al ritmo de la música, moviéndose el escenario, pero con la cara en el modo de interpretación, ya sea descaro, sea enfado, etcétera. Y luego la voz, que no se escucha apenas retoque en este trozo, suena completamente espectacular, porque vas a ver a una chica que parece que es una vedette, que tiene, parece una actriz de película, y te vas a encontrar que tiene una voz potente, tiene una voz sensual. Y encima una voz que transmite mucho, por eso me encanta que la hayan dejado limpia y no tenga mucho efecto. Y aquí en lo poco que hemos escuchado ya se ha atrevido a hacer un belting y un cambio de tono cuando ha dicho angustia y el por dentro, que ahí ese por dentro sí tenía un poquito de efecto quizás para que no se note es el cambio de tono y sea más impresionante en directo. Aquí hay un show de cabaret, un show que puede dar a interpretación, un show que favorece al baile y una voz potente. Seguimos. Una casa bonita tiene Ahora viene angustia. belting Por dentro, de que yo aquí, me voy de cambio de aquí tono hacia para arriba. no volver. ¡Wow! Lo siento, me ¡Toma! llevaré tu Es que, ropa. perdón por parar tan seguido, pero es que la voz, como veis, está expresando sentimientos, está remarcando la historia y el ritmo le favorece mucho a que prestes atención a lo que está cantando y lo que está diciendo. Entonces, en el caso para los extranjeros que no entiendan la letra, la emoción, la comunicación en este caso va a ser clave para que entiendan de qué va la cosa, porque se va a hacer mucho hincapié en su voz. La música sigue teniendo un ritmo muy interesante que le favorece corporalmente a comunicar y expresar emociones, pero sobre todo también a interpretar. Entonces, si ella está con esa cara chula de, ya sabes que no voy a volver y te hace un gesto,
tú ya puedes estar entendiendo por la comunicación y la interpretación lo que está cantando y además la voz te lo está transmitiendo sin entender el idioma. Entonces, da un juego a interpretación y además encima añadir corporalmente baile por el ritmo, increíble. Es decir, como una escena de una película musical. Está el actor comunicando la letra y transmitiéndola emocionalmente y a la vez está bailando, está incorporando ese baile para que se sienta natural con lo que está cantando. Pues lo mismo, es una canción para hacer exactamente eso. Sigo. Que yo me voy de aquí ¿Ves? Yo me para voy de aquí, no se da la vuelta, le tira volver. ropa. Lo ¡Ole! siento, te llevaré tu Y el ropa preestribillo engancha para no totalmente. tener Ahora la gente puede frío. unirse con Te palmas, llevaré tu ella abrigo, bailando mientras interpreta. ¡Vamos! quédate con la casa. Tú quédate con la Aquí casa. veo difícil Tú quédate, cómo hacer el tú estribillo. quédate con la casa. Oh, Así que vale, es completamente seguido. No hay una pausa instrumental después del estribillo. Que bien está construida la canción. El estribillo lo veo difícil representar en el escenario en el sentido. De hecho, me ha gustado más el estribillo ahora que he escuchado toda la canción seguida que en el trozo del recap, lo cual es positivo porque tal y como se va construyendo el ritmo de la canción, sí que es un buen estribillo. O sea, es mejor y más pegadiza de lo que pensaba. Pero claro, a la hora de representarlo en la puesta en escena, en el estribillo a nivel instrumental, entra realmente el sonido que ya todos conocemos como salsa de por sí. Están las trompetas, pero está toda esa base de salsa increíble que te hace moverte y te incita a bailar sí o sí. Entonces, claro, va a ser obligatorio que ella baile en el estribillo, pero cómo continúa la interpretación de la letra si está bailando. Queda un poco raro, ¿no? Estar bailando una salsa con varios bailarines mientras le estás diciendo quédate con la casa que yo me voy. Entonces, ahí es donde no sé si realmente van a tirar de una actuación de película e interpretativa o va a ser simplemente un show de baile como por ejemplo yo me la voy de ganadora de aquí Eurovisión para 2002, no Letonia, no era una salsa volver. concretamente, Lo pero ella siento, hizo te un show llevaré de tu ese tipo. ropa Iba apareciendo con una ropa, para con no el traje, tener se va quitando el frío. traje poco a poco y al final de Te la actuación llevaré tu baila con abrigo, varios bailarines, primero con uno, tú luego con otro. quédate con la Entonces el estribillo casa. favorece Tú a que baile salsa. Pero en este caso creo que la quédate mejor con la forma si hace una casa. actuación Tú interpretativa es que se quédate, apoye con tú el quédate con la quédate, casa, tú le tire una quédate con maleta, la le tire la ropa casa. al bailarín y actor y ella se vaya bailando como me estoy liberando de esta situación traumática que estoy viviendo y utilizo el baile para expresarlo. Creo que esa es la forma para poder introducir el baile en la actuación y además la interpretación, porque eso va a ser el punto fuerte. No solo que es un género musical, que es una salsa y es distinto respecto a los demás, sino que encima la letra de la canción da jugo porque tiene una historia. Entonces, tienen dos puntos fuertes. El género musical y por lo tanto bailar de una forma diferente al resto de divas que tienen una canción pop electrónica, porque el baile va a ser distinto a ser salsa, y encima da para interpretar una historia. Entonces, no me gustaría que perdiesen los dos puntos fuertes y que uniesen los dos, interpretación más el baile, y se puede hacer como lo de la escena de una película. Sigo. Quédate con la casa. Tu Quizás me ha faltado un citadito poco de es vibrato para nuestra terminar este estribillo. realidad. Ya no te Este ritmo es escucho verte seductor, es por un poco allá. bolero, Te salsa, te despido de diría. un pasado tan ¡Qué voz! oscuro. Te deseo todo lo Está haciendo belting, si no le peor. parece. Lo juro, te llevaré ¡Vamos! tu ropa para no tener frío. Esto va a ser el numerazo, de la edición, va a ser este. Tú ¡Dale! quédate con la casa. Tú Claro, es que aquí ya quédate con la o se puede casa. haber ido de la casa o puede estar peleándose con el bailarín o ya estar celebrándolo y bailando. Ahora necesito algo distinto para acabar, ¿vale? Va a venir Dance Break. Oh, 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 oh. Y el piano, este son cubano que hay de fondo. Vale, wow. Vale, ya sabíamos que es una salsa, pero por ejemplo, la música salsa en sí, su origen nació en Nueva York,
que había mucha influencia en los barrios de Nueva York latinos, de mucha música latina de muchos puntos. Entonces, al final, la base de la salsa, de lo que se conoce actualmente como salsa, vino pues de los ritmos del son cubano, del mambo, del cha-cha-cha, de la guaracha, pero también mezclado con ritmos afroamericanos de ese momento, con sonidos también puertorriqueños, es toda esa música, ¿no? En este caso, a mí me está llevando más a ritmos cubanos y sobre todo ahora, en este puente, después del segundo estribillo, el piano me lleva al son cubano. Es un ritmazo y que juega para ahora hacer otro tipo de baile, sí, lo mismo que salsa, para hacer otro tipo de pasos para este baile. Esta canción es el verdadero Dark Horse, porque al final, aunque nosotros podemos conocer este sonido de salsa, no estamos tan acostumbrados a escucharlo de forma comercial en las radios o consumirlo. Entonces va a sonar distinto, por ejemplo, al reggaetón o bachatas que están tan de moda actualmente, al ser una salsa. Y yo tenía la preocupación de que era puramente salsa, no iba a sonar comercial, pero escuchándola entera sí que suena comercial. Pero creo que la puesta en escena, si se hace un poquito de interpretación y se cuenta la historia, como por ejemplo hacía Camila Cabello en sus interpretaciones de Habana, no se va a ver solo como una salsa y ahí se va a ver como más comercial y más moderno al verla a ella con la imagen que tiene en la puesta en escena. Ella con el aura de estrella que tiene va a hacer la canción más comercial una vez que la hayamos visto en directo, porque ella sí que tiene el look de una estrella actual. La casa quédatela, yo no pagaré la pa' no la Menudo casa escenón de película que va a hacer aquí. Aquí persiguiendo al hombre con un abanico, lo que sea, como señalándole. ¡Vamos! ¡Dame voz! ¡Guau! Y aquí, después del agudo, puede hacer un baile. Perdón. Perdón, pequeño parón, que hemos tenido un agudo maravilloso. Mira, este ritmo, el son cubano, me lo imagino como señalando al hombre, te lo advertí, lo has hecho, me has perdido, me voy, me da igual, yo no puedo aguantar esto. Entonces, como que se está despidiendo de él, es el se acabó y hace la gran nota alta, hace el agudo para decir, se acabó. Y ahí ya desaparecería ese hombre y ella ya puede estar liberada bailando la canción sola. Y ese agudo final es el momento del lucimiento vocal para después de haber estado interpretando y bailando, sobre todo los jurados digan, wow, qué talento tiene esta chica. Y si la nota alta la potencian con un cambio de iluminación, un foco hacia ella, esa forma en la que destierra y pasa de esa persona que le está haciendo daño, tiene ese momento también de aplauso de cara al público, también impresiona al público. Y aquí, ahora la música ha vuelto a cambiar y ha dado un ritmo más de baile y aquí en ese momento de liberación es el momento donde después del agudo lo puede unir con pasos de baile complicados. Y si hace esos pasos de baile complicados más el agudo, sería un momento espectacular y de show para ganar votos a mansalva tanto en jurado como en televoto, porque impresionaría a ambos. Esta es la propuesta, este es el Dark Horse, esta es la propuesta, tanto que buscamos. ¿Quién será la sorpresa? Es esta, es esta. ¿Qué pedazo de canción hay aquí? Además, aquí lo está haciendo aireado, grave, le está señalando y de repente pasa de él el agudo y el pin, 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 pin. Mientras hace el agudo le pueden dar vueltas después y bailar con pirueta. ¿Veis el ritmo? Wow. Es que si hace lo que me imagino, wow. Porque ahora este ritmo es para hacer salsa heavy, con acrobacias, etcétera. Que no sé si será capaz. ¿Ves? Ya se quedó, yo paso, está liberada. Ahora está sonriente y no con la cara de póker. que todas las mujeres sepan Ole, ole, ole. Esto es como Celia Cruz al final. Es maravilloso. ¡Ja, ja! quédate con ¡Toma la ya! casa. Chimpún, uy, el chimpún, otro chimpún como de Teresa. El final me ha encantado sobre todo porque muchas canciones cubanas, por ejemplo Celia Cruz, está el momento del speech, el momento de hablar, el momento del mensaje, de mandar a la verga, etcétera. Y también lo tiene esta canción. Qué bien está representada el género y qué diferente va a ser. Sobre todo va a ser diferente. Mi preocupación era que quizás no era comercial. Es comercial. O sea, y sin necesidad de haber metido una base electrónica ni nada, se hace comercial porque se hace muy rítmica y para el oído
Pues sinceramente es más rítmico a lo mejor que un reggaetón que estamos acostumbrados. Esta canción es la sorpresa. Y el final es espectacular porque le da para hacer lucimiento vocal, que en la canción, durante toda la canción había cambios de tono de graves a agudos bastante interesantes. Hay un agudo espectacular y luego un ritmo para lucirse ella bailando, porque es el final y ya está pasando de él. ¡Wow! Sé que hay potencial de hacer un show con un sonido distinto que no se está acostumbrado. Y con el magnetismo que tiene ella y el vozarrón que tiene ella, porque aunque no haya muchos vídeos de ella cantando en directo, la voz se escucha natural. Entonces no creo que vaya a decepcionar en directo. Quizás van a ser sus primeras actuaciones en directo, está más nerviosa, a lo mejor no va a estar tan solvente, necesita esa práctica. Bueno, eso es cierto, es verdad, pero eso es algo que se va a ir ganando poco a poco. Y en caso de ir a Eurovisión, con todas las pre-parties que hay, ella irá ganando seguridad, seguridad y seguridad en el escenario. Además, ella se nota que tiene esa cosa de artista, tiene esa pasión, tiene esas ganas de comerse. Y teniendo eso, los nervios no le van a traicionar, se van a convertir en adrenalina. No quiero fliparme con el hype. Si veo un potencial de ganadora, si es capaz de hacer un nivel de actuación con interpretación y con baile que sorprenda y la voz suena igual o mejor que lo que acabamos de escuchar. Bueno, pues una vez escuchada la canción por primera vez, vamos a analizar rápidamente la letra. La casa. Si ya sabes que no voy a volver, si ya sabes que no quiero tener una casa bonita que me angustia por dentro, dejando ya claro las depresiones, las ansiedades o una relación tóxica. Por ello, la interpretación es clave para que los extranjeros entiendan de qué va esta historia y esta letra, y sobre todo también la escenografía. También es más caro montar una casa en la escenografía en el escenario, pero se puede hacer como se hace en el teatro, por ejemplo. Que yo me voy de aquí para no volver. Lo siento, y ese lo siento creo que lo decía susurrado y un poco irónico. Porque, claro, aquí era el me angustia en belting y luego el por dentro y luego que yo me voy de aquí para no volver, que también lo volví a hacer alto y ese lo siento de forma irónica en plan de ya has colmado el vaso, no voy a aguantar más esto. Por eso estaría bien que a lo mejor en la escenografía pudiésemos ver imágenes de fondo como un flashback de cosas y momentos que le ha hecho. ¿Sabes? Imaginaros que se pueden hacer la escenografía de una casa y una televisión y en esa mini televisión vemos imágenes de ellos del pasado, en blanco y negro, ¿sabes? Por poner esa idea de los flashbacks. Ahora, el preestribillo, me llevaré tu ropa para no tener frío, quizás por un poco de venganza, en plan como símbolo de encima me llevo tus cosas por el daño que tú me has hecho. Me llevaré todas las cosas y tú quédate. Tú quédate con la casa, tú quédate, el estribillo no tiene ningún misterio. Seguimos. Tú sí que vives en otra realidad. Ya no te escucho, vete por allá. Mira qué rima más estupenda que no había visto. Me despido de un pasado tan oscuro, te deseo todo lo peor, lo juro. ¿Eres mala persona por desearle el mal a alguien que te ha hecho daño? No. Sería maravilloso que se pudiese ver y representar al bailarín y actor que haga de su pareja, que se le vea cómo está discutiendo con ella o cómo tiene comportamientos un poco tóxicos para que se entienda su actitud de ya no voy a soportar esto. O si pueden jugar con las imágenes del flashback, que por ejemplo ella se asome yo que sea un televisor, una ventana, y ahí mientras está cantando con esa actitud de no voy a volver aquí, se está viendo esas imágenes que han grabado ellos de lo que ha pasado y ha vivido, y por eso se está yendo a la casa. Esa es otra forma de hacerlo. Vale, repiten el preestribillo con el que se lleva su ropa, repiten el estribillo y nos vamos al final. Toma la casa, que es la parte que he dicho donde le puedo estar señalando. Toma la casa, quédatela. Yo no pagaré la panoja. Toma la casa, quédatela. Yo no pagaré, ¿vale? Repite todo esto y ya tú quédate con la casa. Y el final, que es la celebración de que el símbolo de quédate con la casa es yo no me voy a quedar en un sitio donde he sufrido y tengo esos malos recuerdos y por lo tanto pueden alimentar mi ansiedad y mi sufrimiento. Por eso ya se quedó con la casa. Tiene que ser la celebración, el boom, el me he liberado de esta angustia y esta depresión. Y por último, yo quiero que todo el mundo sepa, que todas las mujeres sepan que yo no voy a pagar la casa, quédate con la casa, que es mejor perder tus recuerdos y lo que tienes por vivir en salud sana y tener una relación sana y ser feliz. Ese es el mensaje, y chimpún. El mensaje es increíble.
porque evidentemente ya lo está cantando desde esa perspectiva de mujer, pero se puede extrapolar a cualquier persona que está viviendo una relación así de mal. Este mensaje es muy bueno y por ello quiero que esté en la puesta en escena, además del baile, que estén las dos cosas, porque eso va a ser un punto fuerte muy heavy y que sería muy votado por los jurados, porque estarían viendo una historia, estarían viendo una gran voz, pero estarían también escuchando una gran canción, viendo una puesta en escena currada, con una historia que cumpliría absolutamente todos los requisitos de los jurados de Eurovisión. Todos. Pues ya he escuchado la canción varias veces. Uno, ha nacido la estrella. Dos, esto es obviamente potencial de ganar. Esta es la única canción que de momento he escuchado que tiene un momento ganador en la canción. Y ese momento ganador, que sí lo he dicho en la reacción, es el momento del agudo. Porque es el momento espectacular donde ya se luce vocalmente, donde se puede lucir interpretativamente, donde a nivel de escenografía también se pueden lucir porque pueden potenciar ese momento con la iluminación, escenografía, etcétera. Y luego la parte final, porque la parte final ya no es solo que puede hacer un baile complicado, es la liberación, es el mensaje, es el speech que has hablado del final, ese mensaje que va a resonar en tanta gente, de sal de aquí, se puede salir, entonces por ello puede empezar la actuación muy dramática, incluso le pueden poner el cliché del maquillaje corrido, llorando, mirando fotos de recuerdos al principio de la canción, intentando que se vean flashback, eso es más complicado, pero se puede hacer y está viendo fotos y superponen unas imágenes que han grabado previamente donde se vea ya una pelea con ese bailarín, algo de eso. O también puede haber una doble, que veamos a una chica de espaldas viendo las fotos y nos pensamos que es Celine y está Celine cantando y recreando la pelea. Se puede hacer, da igual. Pero la construcción que tiene la canción y cómo deriva en ese final, en ese agudo, eso es momento ganador. Y el mensaje le da ese plus. Y es la única canción de todas las que he escuchado que tiene ese momento ganador. Roza, la canción roza el nivel ganador, pero no llega. Quizás lo que le falla es que el estribillo no es un estribillo pop, es decir, no es un estribillo comercial, pero para ser un género salsa completamente puro, sin esa fusión con electrónica, sin esa fusión comercial o moderna, es bastante pegadizo. Entonces es la puesta en escena la clave, que si con la puesta en escena hacen una actuación dinámica y llevadera y entretenida, la que la va a elevar y vas a decir, esta gana. Porque además el estribillo, aunque no sea pop y sea tan moderno comercial, es pegadizo. Porque, por ejemplo, vamos a fijarnos en los rivales. Chispa también tiene un estribillo que a mucha gente le puede sonar estridente y también emocional. Por eso ahí jugaba que ya en directo suene emocional. J. Cabello también tiene un estribillo que no es tan pegadiza a primera escucha y lo va a potenciar con el baile o debería. Melody tiene un estribillo que mucha gente no le gusta porque es muy potente a nivel de base y a nivel musical y a nivel de producción, pero a nivel de melodía tiene tanta letra que no es pegadizo. Y de Teresa, es cierto que tiene un estribillo también pegadizo, pero tampoco le pasa como esta canción, tampoco pop y comercial. Entonces, realmente, en comparación de este estribillo con los de las canciones rivales y que para mí son las canciones que te van a ganar, realmente este estribillo a primera escucha engancha más. Entonces, me sorprende bastante que no sea favorita. Me sorprende muchísimo, porque tenemos un género musical distinto que nunca se ha llevado a Eurovisión. Su perfil, al ser fotógrafa, además tiene a Alfred García al lado, que presentó una canción no competitiva para el Benidorm Fest, ok, pero la puesta en escena fue una obra cinematográfica. Entonces, si Alfred le ayuda en elegir la puesta en escena, cuidadito. Entonces, todo el conjunto, aquí hay un nivel ganador y me sorprende muchísimo que la gente no esté viendo. He leído comentarios de es el Dark Horse. Sí, sí, es el Dark Horse, pero esto es rival para ganar, igual que las cuatro que acabo de mencionar. ¿Qué más puntos fuertes tiene? Obviamente la voz se está luciendo vocalmente toda la actuación, haciendo cambios de tono de grave a agudos. Tiene el momento del agudo final. Es muy difícil de cantar y se va a lucir vocalmente. Y encima, repito, da juego para lucirse a nivel interpretativo y a nivel de baile. Por ello, por todo este conjunto, que es una canción con mensaje que va a resonar en muchísima gente, sobre todo al final, si ese mensaje se entiende la puesta en escena y es una canción que es pegadiza y es un sonido distinto y no se parece al de las demás y esa distinción le puede ayudar frente a las canciones pop electrónicas que hay tantas, es cierto que hay rivales como de Teresa y La Chispa que también tienen a favor
que tienen un género musical distinto. Ok, pero igual esta a primera escucha no genera tanta controversia como las otras. Y ese es su juego a favor. Hay mucha gente que está en contra del sonido flamenco porque nos ha ido a veces mal con el flamenco en Eurovisión. Entonces tiene todo para arrasar y también en Eurovisión. En Eurovisión va a ser súper bien recibida porque la gente espera que España envíe algo latino y va a ser algo latino puro con una cantante que parece una estrella que se está luciendo vocalmente al nivel de baile y al nivel de interpretación. Lo tiene todo, todos los requisitos de los jurados, capacidad vocal, calidad en la puesta en escena, si juegan bien sus cartas, originalidad en la composición y la impresión en general dependerá de la puesta en escena. Por ello lo repito, si la puesta en escena gusta, gana. O sea, es que sería el pack completo. El pack completo. O sea, yo no entiendo cómo no es favorita, pero eh, ella es la rival. Ya está, esta es mi opinión, no sé qué pensáis vosotros, pero yo lo veo clarísimo. Esto es lo que pienso de la casa de Selin Van Hill. Decidme vosotros en comentarios si pensáis lo mismo o si no lo habéis pensado hasta ahora. Y nos vemos en las siguientes reacciones. Chao.